discriminación es el trato desigual causado por la raza, la orientación sexual, la condición social o incluso el género, afectando a millones de personas. Esta se puede manifestar de muchas formas, como estereotipos, exclusión e incluso violencia. A menudo las personas que sufren discriminación son las que menos voz tienen. Las consecuencias son graves, afectan el autoestima, limitan oportunidades y crean barreras. Para evitarla, primero debemos educarnos, reconocer nuestros prejuicios y actuar con respeto. En la familia, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad, podemos fomentar la inclusión y promover un trato igualitario. Actúa contra la discriminación y sé parte. Nosotros somos el grupo 6 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo y en esta oportunidad presentamos un reportaje especial dedicado a analizar uno de los cuentos más significativos y críticos de César Vallejo, Los dos horas. Este relato nos revela con una fuerza conmovedora la realidad de la discriminación, la desigualdad y la lucha silenciosa que enfrentan los pueblos originarios dentro de una sociedad que presume superioridad. A través de su estilo único, Vallejo nos muestra cómo los perjuicios y la violencia simbólica moldean vidas enteras y cómo la injusticia se vuelve parte cotidiana de las relaciones humanas. Para profundizar en este análisis, hemos preparado una entrevista con un especialista en literatura vallejiana. Gracias a su participación, podremos comprender mejor el contexto en el que surge este cuento, los mensajes que Vallejo busca transmitir y la manera en que su escritura continúa interpelándonos, incluso en la actualidad. Con este reportaje los invitamos a reflexionar sobre la vigencia del pensamiento vallejiano y sobre la importancia de reconocer las voces marginadas que hoy en día siguen luchando por justicia y dignidad. Acompáñanos en este recorrido crítico y humano por las páginas de Los dos horas, una historia que nos invita a mirar más allá de lo evidente y cuestionar las estructuras que sostienen la exclusión social. Bueno, en nuestro ensayo argumentativo analizamos cómo los dos horas César Vallejo representa un Perú de desigualdad, donde los personajes Juicio y Anaquel son víctimas de burlas, perjuicios y violencia simbólica, simplemente por ser indígenas diferentes. Desde nuestra perspectiva, Vallejo critica la injusticia, la discriminación y la falta de empatía de la sociedad, que se proclama civilizada, pero que oprime a los humildes. Nuestro objetivo es reflexionar sobre la importancia de reconocer la dignidad humana de todos y cuestionar las estructuras sociales que perputan la exclusión. Para ello, tenemos la participación de la escritora Carmen Cecilia Dioses Zárate, que nos ayudará a comprender la profundidad social, simbólica y humana que hay detrás de este cuento Las dos horas. Muy bien, con nuestra invitada especialista le realizaremos la primera pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuál es la intención centrada de César Vallejo al abordar la discriminación en Los dos horas? Muy bien. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Las felicito a todas ustedes, son unas futuras profesionales de la gran Universidad César Vallejo. La intención de César Vallejo es el de denunciar la discriminación, digamos, normalizada contra los pueblos originarios. César Vallejo muestra la injusticia cotidiana, más que todo para que el lector reflexione y tome conciencia de esa realidad. Muy bien, gracias por su respuesta. Como segunda respuesta pregunta, ¿cómo influye el contexto histórico del Perú de inicio del siglo XX en la construcción de los personajes
y sus relaciones de poder. Mira, el Perú desde el siglo XX ya está marcado por una fuerte jerarquía de poder. El indígena es tratado como una persona sin valores, sin lugar, con una, lo define como un ser inferior. Ese contexto eh, define las relaciones de poder entre los personajes y explica la exclusión que sufren los Horas. Los Horas son unos indígenas que llegan a ese lugar donde nos cuenta la historia de Salguero, donde son tratados, pues, digámoslo así, peor que animales. Los mira con una indiferencia única y es más, quien ocasiona esto es la misma iglesia. Por eso te digo que desde el siglo XX ya se veía ese tipo de aberración contra los indígenas. Muchas Muchas gracias. gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué recursos literarios utiliza Vallejo para representar la violencia simbólica y estructural hacia los personajes originarios? Son los Horas. Sí, efectivamente, Vallejo es un narrador distante en esta historia. Él utiliza un lenguaje sobrio y contraste entre los personajes para mostrar de alguna manera la violencia simbólica y estructural, que dicho sea de paso, no necesita gritos para que sientan ese maltrato. Ese es el recurso literario que utiliza Vallejo. Todo es simbólico, pero nos hace recapacitar y en pleno siglo XXI nos hace reaccionar. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿cómo se manifiesta la deshumanización en la escena de la expulsión de la iglesia? Mira, la deshumanización se nota, ustedes habrán leído la historia, cuando los Horas ingresan a la iglesia. Ellos son tratados como que si no fueran personas dignas de estar en ese momento en el lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos revela la expulsión? Nos revela el desprecio institucional, digámoslo, la iglesia, porque la iglesia es un lugar institucional. Sin embargo, aún siendo la iglesia, demuestra esa aberración por los Horas, por ser simplemente pues gente de pueblo, de repente gente ignorante, gente que no está preparada, de repente ellos pensando en que no está a su altura, pero realmente estaban muy equivocados. Entonces, la expulsión nos revela el desprecio institucional hacia ellos y cuestiona pues de alguna manera la falta de humanidad, definitivamente. Muchas gracias. Como última pregunta, ¿por qué considera que este cuento sigue siendo vigente en el contexto social contemporáneo? Pues claro que sí, sigue siendo vigente porque la discriminación aún existe. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? La discriminación no la podemos erradicar definitivamente. Vallejo nos recuerda que una sociedad que excluye a los vulnerables pierde toda humanidad. Y eso es lo que vemos en la actualidad. Por más que nosotros tratamos, ahora le llamamos bullying, por más que tratamos de erradicarlo, no se puede. Entonces, esta historia nos invita a la reflexión, de repente sobre nuestras actitudes actuales. De alguna manera, él nos hace recapacitar, como decía anteriormente, y reaccionar ante estos hechos. Yo creo que todos estamos llamados a defender y de alguna manera poner nuestro granito de arena en erradicar esto, como les digo que actualmente se llama bullying a la discriminación. Bueno, queremos agradecer profundamente al especialista de hoy que nos acompañó por brindarnos su tiempo y sus valiosos conocimientos, pues su análisis y sus explicaciones nos han permitido comprender con mayor profundidad el mensaje de César Vallejo y la importancia de los 2 horas dentro de su obra. Gracias por ayudarnos a mirar este cuento desde una perspectiva más crítica y humana. Su aporte ha enriquecido enormemente nuestro reportaje.
Bueno, en conclusión, Los Dos Horas es una denuncia contundente de la desigualdad social y la discriminación que enfrentan los pueblos originarios, a través de una narración cargada de simbolismo y crítica. Vallejo expone cómo la sociedad castiga la inocencia y normaliza la violencia simbólica desde las instituciones, sus costumbres y sus jerarquías de poder. Bueno, el cuento nos confronta a una realidad que, aunque escrita hace décadas, sigue siendo dolorosamente vigente. Su mensaje nos recuerda que no podemos permanecer indiferentes ante la realidad de la injusticia, ni aceptar como natural la exclusión a aquellos que históricamente nos han hecho marginados. Solo mediante la empatía, el respeto y la verdadera humanidad, incluyendo también la igualdad, podemos aspirar a construir una sociedad más justa, en la que la dignidad de todas las personas sea reconocida y defendida. El llamado de Vallejo sigue iluminando nuestro presente y nos invita a actuar con conciencia frente a la desigualdad. Gracias.